Eres piloto de drones, pero realmente estás cumpliendo la normativa. Hola, soy Héctor y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los formatos operacionales que debemos cumplir antes, durante y después de cada vuelo con RPA. Bien, primero tenemos que entender qué son los formatos operacionales, ¿no? Hay que tener una definición sobre los formatos operacionales y para qué nos sirven, para qué es importante, por qué lo necesito desarrollar durante el trabajo que realice con las aeronaves. Entonces, estos formatos son documentación técnica que nosotros tenemos que desarrollar para poder tener un vuelo seguro. Muchas veces nos vamos a campo, ejecutamos nuestros vuelos de manera improvisada, rápida, o porque no nos requieren, digamos, documentación específica post vuelo. Entonces hacemos nuestro vuelo de una forma precaria técnicamente, digamos así, sin desarrollar documentación, porque también no nos lo facilitan o no nos brindan o no hay fuente de información que nos digan qué documentos realizar, cómo tratar un vuelo antes, durante y después de cada operación. Por ello que hemos realizado o estamos realizando este video para poder explicar un poquito a profundidad lo que son los formatos operacionales y para qué nos va a servir a lo largo de lo que es esta ocupación como piloto de dron. Los formatos operacionales están compuestos por tres fases. La fase de la gestión, lo que es el análisis de cada vuelo, después la ejecución de los vuelos y el registro de cada uno de esos vuelos. Estos registros pueden ser registrados de muchas maneras, pero nosotros tenemos formatos específicos que hemos desarrollado a lo largo de la experiencia de los vuelos que fuimos realizando. Partamos por la gestión o la gestión de documentación de prevuelo. Antes de un vuelo nosotros tenemos que tener claro de qué factores afectan a un vuelo. Es decir, pueden ser factores humanos, climáticos, técnicos de la aeronave. Entonces tenemos que definirlo siempre en un formato porque nuestra mente es frágil. Nosotros podemos saber quizás, no, en el factor humano yo soy un poco nervioso, inestable, quizás tengo un poquito de falta de práctica que hace que durante los vuelos manuales quiebre un poco al operar el dron. Yo tengo que conocerme antes, hacer una evaluación y para ello tenemos un formato específico que viene a ser el formato de factor humano. Nosotros tenemos que analizarnos cómo somos en lo personal para poder evaluarnos y determinar cómo va a salir el vuelo. Eso se hace antes, la evaluación de factor humano se hace antes de un vuelo. Yo no puedo pensar en que una persona va a actuar de esta forma sin haberlo evaluado, porque esa persona puede tener problema físico, emocional, personal, puede complicar el vuelo en el futuro. Entonces, el formato de factor humano va dentro de lo que es la evaluación y gestión del prevuelo. También dentro de lo que es la gestión y evaluación está el formato de el METAR, que es un informe meteorológico que nosotros desarrollamos, que es realmente bien completo, donde no solo nos va a decir ciertos parámetros, ciertas condiciones climatológicas, sino nos va a dar una serie, un conjunto de condiciones climatológicas que va a afectar netamente a la aeronave en vuelo. El informe meteorológico lo tengo que realizar antes del vuelo, no durante. Puede variar, sí, el factor climatológico puede variar durante el vuelo, pero si hablamos en campo, con la experiencia que muchos que están viendo este video van a poderme dar la razón, o muchos no también, pero si hablamos de una operación real, los drones tienen duración del mejor dron con la mejor batería, puede tener 40 minutos tiempo real. Y eso, 38, 35 minutos. En 38, 35 minutos, salvo que estés en la selva, las lluvias vienen de un momento a otro, el clima no va a cambiar tan abruptamente de la noche a la mañana. Entonces, nuestro informe meteorológico es muy importante porque nosotros tenemos que hacer un METAR cada hora. Entonces, es importante mantener en cuenta o conocer lo que un METAR es, un informe meteorológico que nosotros hemos adaptado al uso de los drones para que los vuelos de las aeronaves pilotadas a distancia sean seguras. Ya hablamos un poco lo que es del prevuelo, ahora hablaremos de la fase de la gestión. ¿Qué formato ejecutamos en la gestión? Durante el vuelo ejecutamos el formato del plan de vuelo. Se crea en base a lo que se va a realizar durante el vuelo. Si bien por factores quizás fortuitos, como quizás la aparición de un ave, algo inminente que pueda pasar con el piloto o uno de los tripulantes de la operación, pueda variar. Pero en tu plan de vuelo tiene que estar registrado toda la operación que vas a hacer. Ese plan de vuelo puede variar de dos formas. Uno, según la planificación, si es un vuelo manual o un vuelo automatizado. Sea manual o automatizado, en el plan de vuelo tiene que rellenarse de la forma definida por el piloto. Es decir, si voy a hacer un vuelo fotogramétrico, se rellenan según el vuelo elegido del piloto o del requerimiento del solicitante del servicio, en la mayoría de los casos. Un plan de vuelo automático se rellenan con todos los parámetros configurados en el control remoto, se rellena el plan de vuelo. Pero un plan de vuelo manual se supone que, por más que sea un vuelo manual, que yo vaya a hacer un vuelo libre, tengo una noción de por dónde voy a volar, a qué altura voy a volar, qué hacer en caso de emergencia, qué hacer en caso de
si aparece un ave, protocolos de toma a casa, protocolos operacionales, qué equipos cuento, todo, detallar todo, ¿no? Detallar por qué, porque al fin y al cabo esos vuelos, que ese formato de vuelo que me están pidiendo o que necesito realizar o que voy a realizar, lo dice perfectamente la normativa, que tengo que desarrollarlo y que tengo que mantenerlo por durante 2 años al menos, toda esa documentación escrita. Yo no es que esté inventando nada, sino que tengo que ejecutar según la normativa. Y por último, los formatos de post-vuelo están compuestos generalmente por nosotros. Desarrollamos un formato de post-vuelo que es el checklist de post-vuelo, el principal después de cada vuelo. Eso se realiza después de cada vuelo. Por decir, yo termino un vuelo y tengo que hacerlo sí o sí. ¿Por qué? Porque eso me va a mostrar cómo estoy combinando el vuelo, en qué estado está terminando esa aeronave, limpieza de motores, desarmado completamente la aeronave, guardado la cámara, todo lo que viene a ser cuidado de la aeronave. Como piloto responsable de ese vuelo, también estoy responsable de cómo está acabando esa aeronave. Posteriormente, el registro de horas de vuelo, que tiene que llenar un formato en base a ese vuelo. Entonces tenemos las 3 fases que consisten los formatos operacionales con RPAs. Entonces estos formatos en la primera fase, en la fase de prevuelo, sería el factor humano, el METAR. RPAs, pues sería el checklist de prevuelo también, comenzando otra vez, nos daría una gestión de prevención antes del vuelo, ¿no? Ajustar las hélices, chequear bien si tiene la memoria, chequear bien si está cargada la batería, si las conexiones eléctricas están bien hechas, que no tenga ninguna notificación o alguna alerta en el control remoto. Todo se rellena en el checklist que viene a estar dentro de los formatos de prevuelo. Ahora, en el formato de ejecución del vuelo o durante el vuelo, ¿qué formato tengo que tener? El plan de vuelo, porque ese plan de vuelo me va a acompañar al equipo a que se esté desarrollando tal cual lo he planificado. El dron tenía que volar a 50 metros, pero se está realizando 150 metros, algo no está bien. Se supone que había una planificación, o si hay una diferencia de información entre lo real y lo planificado, tiene que haber una explicación. Alguno de esa tripulación tiene que comprender y estar en coordinación. Entonces, una de las maneras de evitar riesgos es eso, que se desarrolle tal cual se ha planificado. En el post-vuelo ya tenemos que tener los 2 últimos formatos, que viene a ser el formato de checklist de post-vuelo y el formato de hora de vuelo, que nos va a servir para un registro de vuelo, y ya les expliqué en un video anterior de para qué va a servir o para qué es importante. Entonces, esas 3 fases van a definir que nuestras operaciones, en función a nuestros formatos que hemos desarrollado, sean seguras, que no esperemos que ocurra un accidente o que tengamos un problema posterior o durante el vuelo para recién empezar a hacer. Estos formatos están creados en base a la información de la NTC 00115, donde nos menciona que tenemos que realizar pues un análisis de prevuelo, checklist, un análisis de riesgo y todo eso. Base a esta información que nos da la NTC, nosotros hemos desarrollado estos formatos. Ahora les voy a mostrar en parte donde nos menciona la importancia de la creación de estos formatos y que cierta documentación tiene que estar registrada, se tiene que conservar por un tiempo determinado para evitar futuras intervenciones negativas de parte de nuestra autoridad. Les voy a pasar a mostrar. Como les mencioné, vamos a revisar la parte en donde la NTC nos dice que tenemos que tener información documentada de los vuelos que realizamos. Esta documentación no solo nos sirve para demostrar a la DGAC que estamos volando correcto, sino que nos sirve a nosotros como pilotos de que los vuelos sean seguros y no complicar la seguridad del equipo, del piloto, de la tripulación y de los terceros que no estén involucrados. Es muy complicado después estar en pérdidas materiales, económicas, en el equipo y en daños físicos entre personas que no tienen nada que ver muchas veces. Entonces, para evitar estar en accidentes, nosotros hemos desarrollado los formatos operacionales basados en las limitaciones que nos muestra la NTC 001. Estas limitaciones nos va a permitir ir armando la estructura de cada uno de los formatos en sus 3 fases. Tenemos que venir a la parte de las limitaciones de operación. En la parte 7 nos menciona que tenemos que realizar un plan de vuelo. No debemos hacer ninguna operación sin haber realizado un plan de vuelo. Otro punto, sin antes haber realizado una inspección de prevuelo, que viene a ser en este caso un formato de checklist prevuelo. Nos habla de prevuelo, plan de vuelo, pero esto dice de haber presentado la TC, control de tránsito aéreo. Nosotros no somos aeronaves tripuladas, pero sí está dentro de nuestra normativa haber presentado un plan de vuelo. Ese plan de vuelo lo tenemos que tener en documentación, más allá de que nos pida o no nos pida la DGAC. Muchos dirán, pues no, yo vuelo años y nunca me han pedido o nunca lo he presentado y hasta el día de hoy, pero ley 3740 ya está por evolucionar, ya está publicado, pero todavía no
no está siendo aplicada, donde está con un reglamento extendido que se va a hacer un poco más complejo, tipo la normativa española. Estamos a tiempo para saber qué hacer cuando toque realizar. Otro punto de la documentación operacional es en el apéndice B, un apéndice que todo piloto debe conocer porque lo firmamos para poder obtener la acreditación. El que me diga que no conoce este apéndice lo podría entender porque quizás la misma normativa no nos da formatos predeterminados como para poder guiarnos, pero eso ya es responsabilidad de cada piloto poder desarrollar sus formatos en base a las especificaciones que nos da la misma normativa. Sin ir más lejos, nos dice punto número 4, conducir una inspección de prevuelo antes de cada operación. Antes de cada vuelo tenemos que conducir una inspección de prevuelo para asegurar que el RPAS y su estación de control se encuentren en condiciones seguras para la operación. Esta inspección debe cumplir con una verificación de mantenimiento previo del RPAS que se haya cumplido conforme al establecido su manual de fabricante. Bien, tenemos que contar con el manual de fabricante durante los vuelos. Otro, registrar esta inspección de prevuelo por escrito. Seamos realistas, casi nadie lo hace, pero en su momento le van a solicitar. También dice que debemos conservar dicho registro por un periodo mínimo de 2 años posterior al vuelo. O sea, todo lo que yo les menciono, los formatos que estamos realizando, lo tenemos que tener archivado, porque en algún momento si nos piden, lo tenemos ahí. Y dentro de lo que es la fase 3, los formatos de checklist de postvuelo, por ejemplo, y el registro de horas de vuelo, en base a lo que nos dice la NTC. De esa manera, nosotros conocemos un poco la ubicación en la NTC 001, con qué base uno crea estos formatos. Ahora, estos formatos, si hablamos del METAR, el informe meteorológico, vamos a leer todo lo que es la NTC, pero en ningún momento nos va a mencionar que tenemos que hacer un informe meteorológico, salvo que vayamos al punto de operaciones para el control aviar, donde acá nos dice que tenemos que hacer análisis de riesgo, y bueno, nos habla en el punto 6 de donde tenemos que hacer climatología del aeropuerto. Pero no solo en el aeropuerto vamos a encontrar factores climatológicos, vamos a encontrarlo en cada uno de los vuelos que hagamos, porque el dron se eleva sujeto a factores climatológicos que se den en el momento. Nosotros el METAR lo desarrollamos a medida de que en las capacitaciones, instrucciones, en el tema doctrinario veníamos desarrollando muchas inquietudes de las personas de cómo gestionar eso. Muchas personas operan y se ven enfrentadas ya cuando están en cambios del viento, consumo excesivo de batería, desconexiones de satélites, desconexiones de señal. Entonces, el METAR RPAS fue desarrollado para poder gestionar los vuelos seguros en el campo de la meteorología y sin descuidar la seguridad tanto del piloto como de los terceros que se encuentran en la operación. Estos formatos no solo son importantes para una documentación que nos exige una norma, sino que también es importante para poder nosotros sustentar qué tan seguros van a ser nuestros vuelos al momento de presentar nuestras operaciones, o cuando nos solicite una empresa o nuestro superior o una persona superior encargado de los vuelos. Como por ejemplo, si yo trabajo en una mina o en una municipalidad, tengo que volar sí o sí todos los días, pero en uno de los días se me presenta mal clima o X factores que no me permiten volar. ¿Cómo yo explico a esas personas, por más que ellos vean que el clima se encuentra bien, pero yo en mi METAR tengo un informe meteorológico donde me dicen que el magnetismo es elevado, pero mi jefe no me cree y ve que el clima está soleado, está bonito, quiere que le mande al dron a 7 kilómetros de distancia? Yo sé que el METAR me está arrojando un informe que es negativo en conectividad, pero aún así quiere que yo vaya. ¿Qué es lo que yo hago? Hago un informe meteorológico, firmo el informe, hago firmar al área que me está autorizando que haga el vuelo y hago el vuelo. Si AOB se desconecta o pasa algo, yo informé previamente que no eran las condiciones adecuadas para el vuelo, pero por insistencia del superior tuve que realizar ese vuelo. Por eso pasaron los incidentes durante el vuelo, pero yo ya no quedo como una persona irresponsable o con falta de preparación, donde el jefe se lave las manos diciendo después, no, pero tú eres el responsable del vuelo, como lo dice la normativa. El único responsable del vuelo es el piloto. Pero si yo hice mi informe y a pesar de que esté sujeta a las condiciones laborales que ellos me dicen que tengo que volar sí o sí, yo ya no tendría responsabilidad directa de esa operación mala que se haya ejecutado, porque yo brindé un informe meteorológico, un informe de prevuelo, durante el vuelo y postvuelo. Yo informé antes del vuelo, no informé cuando me está pasando el accidente. Estos documentos son respaldos en el ámbito laboral que nos va a permitir a nosotros también tener seguridad como piloto y seguridad laboral, y no dejarnos quizás echarnos la culpa de cosas que otros no conocen, sin embargo quieren tener la razón, donde nosotros ya estaríamos mejor preparados en el tema de los RPA. La idea
idea fue siempre desde el inicio hablarle de los formatos operacionales porque les va a servir, porque no solo necesitan mostrarlo ante la DGC y le va a servir a ustedes como profesionales en el tema de drones, que posteriormente cada uno irá desarrollando sus formatos. Bueno, quiera tener algún servicio de asesoría o de aprender un poco más sobre estos temas, pueden escribir al link que se dejará en las descripciones, y no olviden compartir también el video para que más profesionales en el tema de drones conozcan y empiecen a formalizar un poco más su vuelo y se hagan más profesionales. No duden en suscribirse al canal. Estoy seguro que esta información les fue de mucha utilidad y les va a ser de mucha utilidad. Si les gustó el video, déjenme su like, compartan y suscríbanse al canal, que estaré subiendo más información sobre el tema normativos, seguridad operacional. Pueden dejarme sus dudas en los comentarios para ir interactuando y así vamos aprendiendo quizás mutuamente. ¿Qué otras dudas tienen o qué otros problemas han tenido en campo para poder ir compartiendo más información al respecto? Nos vemos en el próximo video.